compañeros, en este video vamos a explicar cómo funciona el circuito básico de arranque y paro de un motor. Antes que todo, aquí vemos lo que son los esquemas de ese circuito. Aquí vamos a ver lo que es el circuito de potencia y lo que es el circuito de mando, que explicaremos a detalle más adelante. Primeramente se tiene lo que es la clavija. Es la que conecta las líneas de alimentación con las fases de la instalación eléctrica con el circuito de potencia. En este caso solo utilizamos dos fases por ser un motor monofásico. Primeramente tenemos al disyuntor magnético. Este componente también se conoce como guardamotor o breaker. Tiene como función el proteger al motor de los cortocircuitos. Este funciona mediante un disparador magnético, los cuales al detectar la corriente excesiva producida por el contacto de las dos fases, estos abren los contactos y e interrumpen la alimentación del motor de manera automática. El poder de corte de este puede ser fijo o puede ser, como en este caso, ajustable mediante un desarmador. Este también posee botones para cerrar o abrir los contactos de manera manual. También incluye un botón deslizable para simular la falla. Después tenemos, conectado en serie con las fases, al contactor magnético. Su función principal es la de establecer o interrumpir la alimentación del circuito de potencia. Este se conforma principalmente por los contactos de potencia y auxiliares, tanto fijos como móviles, una bobina, un núcleo ferromagnético conformada por una parte fija y otra móvil, un resorte y una carcasa. Esta funciona de la siguiente manera. Al establecerse una tensión entre los contactos de la bobina, esta junto a la parte fija del núcleo ferromagnético produce un campo magnético el cual atrae la parte móvil del núcleo, venciendo la fuerza aplicada por el resorte. Esta parte móvil del núcleo está acoplada físicamente a los contactos móviles, por lo que al ser atraída, esta arrastra consigo los contactos y se conecta con sus partes fijas. Esto cierra el circuito y se establece la línea de alimentación. Una vez que la bobina deja de recibir tensión, el campo magnético desaparece y las partes móviles del núcleo, junto con los contactos móviles, regresan a su posición original, gracias a la acción del resorte. Los contactos se separan unos de otros, el circuito se abre y se interrumpe la alimentación del motor. Luego tenemos al relé térmico o relevador. Este juega un papel importante en la protección del motor, ya que este protege al motor de las sobrecorrientes, que generan sobrecalentamiento, y lo cual puede hacer que los aislantes del motor se desgasten prematuramente, acortando la vida útil del motor. Los relés térmicos más utilizados funcionan mediante biláminas, los cuales son láminas compuestas por dos metales de diferentes coeficientes de dilatación, unidas mediante laminación y rodeadas cada una por una bobina de calentamiento. Cada bobina está conectada en serie con una fase del motor. Cuando se recibe una corriente, los bobinados se calientan y deforman en menor o mayor grado las biláminas según la intensidad de dicha corriente. La deformación de estas biláminas provoca a su vez el movimiento del mecanismo unido al dispositivo de disparo. Si se recibe una corriente superior al reglaje del relé, las láminas se deformarán lo suficiente para liberar la pieza, que mantiene unida las partes móviles de los contactos auxiliares, los cuales se intercalan entre la alimentación de la bobina del contactor y la alimentación de la lámpara de señalización. Es decir, que al recibir la sobrecorriente, los contactos móviles del relé abrirán el circuito que conecta la bobina del contactor y cerrarán el circuito de la lámpara de color rojo. Es importante recalcar que el relé no es el que interrumpe la alimentación del motor de forma directa, sino que solo interrumpe la alimentación de la bobina del contactor y este a su vez, al abrirse, interrumpe la alimentación del motor. Al igual que el disyuntor, este puede ser ajustado de manera manual para el valor de sobrecorriente. Incluye un botón deslizable, este de aquí, para simular la falla. Después tenemos ya finalmente a lo que es el foco o lámpara, lo cual representa el motor monofásico. Este se conecta sencillamente de la roseta que se conecta con las dos fases de alimentación, y el foco que al encenderse indica que la carga o motor recibe la alimentación.
Todos estos componentes conforman el circuito de potencia. Ahora se explicará cómo los componentes constituyen el circuito de mando. Este circuito primeramente se une a la primera línea o fase del circuito de potencia. Después se conecta a los contactos auxiliares, tenemos por este lado, al relé térmico, cuya función principal es intercalar la alimentación de la bobina del contactor o de la lámpara de señalización, como ya habíamos dicho anteriormente. Luego este se conecta en serie con el botón de paro que tenemos por aquí, el cual es básicamente un contacto normalmente cerrado, y su función principal es interrumpir la alimentación de la bobina del contactor y por ende la del motor. Enseguida se conecta en serie el botón de arranque, el cual es en esencia un contacto normalmente abierto. Su función principal es la de establecer la alimentación de la bobina del contactor y por ende pues la del motor. Conectado en paralelo a este botón pulsador se encuentra el contactor auxiliar, normalmente abierto del contactor. Este juega un papel primordial en la alimentación continua del motor, debido a que los botones pulsadores de arranque y paro anteriormente descritos no son fijos, es decir, solo funcionan al momento de ser accionados. Estos no pueden por sí solos mantener cerrado el circuito que alimenta a la bobina del contactor. Aquí es donde entra el contacto auxiliar del contactor. Al momento de pulsar el botón de arranque, la bobina se alimenta y el contactor se acciona, cerrando el contacto auxiliar normalmente abierto. Al estar conectado en paralelo al botón de arranque, este funciona como una vía alterna para que el voltaje siga fluyendo hacia la bobina. Aunque el botón de arranque se abra de nuevo, el contacto auxiliar queda enclavado y la bobina del contactor se sigue alimentando, estableciendo así una alimentación continua del motor. Al final se conectan en serie la bobina del contactor, conectada a la vez en paralelo con su lámpara de señalización de arranque, que es la verde que tenemos de este lado. Ambos se conectan en segunda línea a la alimentación o fase del circuito de potencia, cerrando todo el circuito de mando. La lámpara de señalización de falla se conecta en serie con el contacto auxiliar, normalmente abierto del relé, y termina en la segunda línea de alimentación. Ya que hemos explicado el funcionamiento de ambos circuitos, vamos a pasar a probarlo. Primeramente vamos a conectar el circuito. Listo. Nos aseguramos que las líneas de alimentación estén conectadas a los circuitos a través del disyuntor, por lo que el botón negro de este dispositivo debe estar accionado. Listo, tenemos accionado el botón negro. Después pulsamos el botón de arranque que tenemos en la botonera y podemos ver cómo el foco incandescente enciende, dando a entender que el motor recibe voltaje, y al mismo tiempo la lámpara de indicación verde se enciende, lo cual indica que la bobina del contactor está siendo alimentada. Luego pulsamos el botón de paro y vemos que el foco se apaga, simulando que el motor se ha desconectado. Volvemos a pulsar el botón de arranque y finalmente vamos a simular una falla. Lo que vemos que la lámpara incandescente color rojo es accionada, lo que nos da la señalización de la falla. Y esto sería todo. Gracias por su atención.